pràctica població està plena de monuments romànics. La chica se la tiene que ser fuera. És per la foto, saps? El usurpador de Boris, mi marido. Oye, caballero, no te lo dejaré, ¿eh? Yo estoy pensando en mi residencia el tráfico de Boris que hay. No te fíes de... Mira el camarógrafo, lo tenemos así. Encara no estem ni a mitjan camí de Madrid. No me llames a mí. Estoy en casa. Que baixa, que està encara. I la foto? I la foto? Ah, tírali. Ya, tira. Va, tira-li. Andrés, apreta més que no entres. Ahí. ¡Ya no estoy! Ole, que ara que ¡Qué cosas raras! Hay que ver esos pichañas, ¿no? Esta setmana passada, Pontille. No lo había probado. Mira. ¿Qué? Perfecte, tu. Mira que era la foto. Ei, estic més flacs? Mira. Mireu, estos estan trencant la taula. Mireu. Pero para aspirar més plats i no canviar. Aspirar un poquet més plats ja. Tirem la taula per acá, sí. Sí, va tot junt, Hilari, va tot junt. No es pot. Vale, va. Aquí no tenía... Qué bon que te sento el Gràcies. Cuidado, esta patita de Ramón. Doblat, després tens que fer el doblatge. Després tinc que posar-li música. Doblatge. Vincesco, ¿tens la cámara? Sí, ahí era el teu bolso. El teu bolso. Vam anar a veure els però ens vam deixar lo millor al centre. Fem-nos un xiste.
Pots dir-nos un xiste, d'això I ara ràpid? de tornar no hi ha xiste res per ràpid. poder veure. Un xiste. Mira, estan en el mercat on tenien dos amigues que feia molts anys que no s'havien vist. Una era d'Albaida i l'altra d'Anzeneta. Xica Pepita, quant de temps sense veure, que és de la teua vida? Este és en la seva joventut, que calentorres, a més no podes. És de la teua vida. És de la teua vida. Diu, continua igual. Diu, mira si estic calenta, que agarra una panolla, me la posa en la xona i faig una cabassada de rosa. A mi em té igual. És poc fort pel vídeo, però en fi. Últimament enviaven un WhatsApp d'això. Una panolla de Daxos, la Dora. Posa en la xona i faig una cabassada. Jo una vegada estic així sí que voldria veure. Perquè és que entrar en Oviedo no són 10 minuts ni mitja hora. És que entraràs en Oviedo i te se n'aniran 3 hores. Ho ensenyaré al meu fill i d'estar No te veré. Entonces, Va, grava, Pepe. Intentarem aprofitar Carna, lo máximo posible. Oh, ja li han llevat un pelet més del que toca. Carna, que quedaràs És pelat. que sí m'hi veig, me'ls vaig fer ahir, però no me'ls vaig fer bé perquè no m'hi veia. Vicent, comença per l'altra. Es porti ahir. Per l'altra sella. Ajuda-la. Aquesta càmera és nova? No. Esta té 2 o 3 mesos. A veurem si no me la lleven per no pagar. Sí que és nova, no? Que no? Ja ho veurem ja. Això ja fa bona filmació, Per no saps? poder-la Sí? pagar, calla. Yo tengo una amiga que es de la quiniela. Va. Sí, deixeu a Vicent, deixeu a Vicent. M'agradaria repetir això per al sol, per fer una foto xula. Benedeu que pel sol. Sí. Confieu en mi. No feu cas, estos han begut molta sidra. S'han fotut una garrafa de sidra. No feu ni cas. ¿Alguien ya lo baila? Cada idea que buena. Esta es la principal. Diu, aneu al sud i jo posaré a la sombra. Ai, sí. Ai, sí, sí, ja. Por aquí, da. És que n'hi ha una cosa que no m'agrada. No pot allà que és la cornisa. A ver, pero mi pregunta es, ¿y por qué se tiene que respirar? Para sacarle lo más. Para que se vea. Dime, dame instrucciones, botellas. ¿Borrará? Instrucciones, botellas. Un vaso para allá, un vaso para allá, un vaso vacío. No, pero hay que beberlo, eso no puede ser. Un vaso. Coge el vaso. No, coge el vaso. Nos vas a marear. A ver si no baila nadie, Esta tarde no baila nadie. no baila nadie. ¿Podemos aplazar el festival? El fique recte. Mira para arriba, así me tiro, mira para arriba. Apaga la panxa. Vinga, apaga la panxa. Contra el vaso, contra el vaso. Pues hay que mirar el vaso. ¿Qué va a ducharse? ¡Que més fora que dins! ¡Que baje! Ficau més fora que dins. Així anem a mitges. No, sigue echando. Estás haciendo lo bien. Aquí més espavilat està. Y vete inclinándolo como si. ¡Quítate, Chema! ¡A torero! Alça la botella. Oye, si no ponéis una sonrisa, esto también os lo enviaré. Así que
Pero es que no podemos perder el tiempo. Claro, si no se nos enfría la fava. Se nos enfría la fava de malo. Es que la sopa huile, la mal día a día. Soy una piscina. Ya lo sé. Yo para la comida, yo me salgo de mi rutina y ya lo vengo. Cántalo, Vicent. Yo. No me
farmàcia, un bicarbonat. Home, diuen que estaria... Ah, vale, ese se van a hacer. El dice y el prenso no temperador. Jo deixo ho estem passant. Està així. Està així. Ens quedem així per tota la vida. Cristiano ahora de penalti. Calla, calla. Que no, que es verdad. Que vais a acabar perdiendo. A todos y cada uno de los componentes de la asociación por su trabajo día a día.
lugar, dar las gracias a la agrupación folclórica Cuelebre de Lugones de Siero por darnos la oportunidad de mostrarles una pequeña representación de los bailes populares que forman parte de nuestro patrimonio histórico y cultural. Venimos de Albaida, un pueblo situado al sur de la provincia de Valencia, que acompañados por los amigos de la rondalla El Baladre, vamos a mostrarles una serie de bailes típicos, muestra de nuestro folclore e identidad. La Jota de la Serra será el baile con el que comenzará la primera parte de la actuación. Las jotas se caracterizan por su carácter vivo, popular y airoso, a diferencia de otros bailes más serios y señoriales. Y además tiene como finalidad divertir tanto al que baila como al que mira. A esta jota le seguirá la malagueña de Corbera, un baile con una estructura simple, viva y divertida. Después será el turno del fandango, en concreto del fandango de tres, un baile tradicional de la ciudad de Játiva, en la comarca de la Costera. Este baile se diferencia del resto porque bailan dos mujeres con un solo hombre, que durante el baile intentará conquistar a una de las danzadoras, tonteando según la pasada por una u otra. Para finalizar esta primera parte, podremos disfrutar de las voces de la rondalla El Baladre. Casará, y porque nada tu
Vinga, anem a per la Malaguenya.
Esta segunda parte la abrirá el bolero de la Alcudia, baile de salón por antonomasia, con el que nos trasladaremos siglos atrás y nos adentraremos en las salas de los palacios donde los nobles bailaban bailes lentos y elegantes.
Dejando las salas de palacio atrás, continuaremos con el fandango de Ayora, un baile muy vistoso, que a diferencia de otros bailes, se baila en grupos de 4 y con un rápido movimiento de brazos. Por último, les mostraremos el copeo, un baile que guarda relación con los copeos mallorquines, aunque este es mucho más lento, y se caracteriza por el estribillo cantado que siempre dice, robe la bola. Esperamos que estén pasando un rato agradable con nuestros bailes y que disfruten de este espectáculo que supone un acto festivo y musical.
Venga, que nos vamos ya. Vamos con el último, que es el copeo, con Teñer. Bueno, con esta nos despedimos. Esperemos que hayan disfrutado y hasta la próxima. Venga, no me hallo. Y a bailar el copeo nadie
El pañuelo de sangre quedó manchado y el pañuelo de sangre quedó manchado y mi corazón venía enamorado y mi corazón niña enamorado. A las 12 tengo que dirigirme a casa. Entrega el alcalde de Siero al grupo un pequeño obsequio. También nuestra concejala de Cultura al grupo de Corbera, por favor. María José también entrega al grupo de Albaida, Valencia. Bueno, hubo un pequeño confuso. Este es para el grupo de San Pablo. Para todos. Y ahora, como recuerdo del festival, Saray García y Fernando Alonso entregan una banda para cada banderín del grupo folclórico. Perdón, que les acaban de decir que el grupo de San Pablo también tiene un obsequio para cada grupo y el grupo de Valencia, o sea que por favor, entonces intercambio cuando queráis. Empezamos con San Pablo. ¿Te ha gustado?
dormir a gusto. Això passa a tots, Enganyar-se s'enganyen sempre tots. Alguna volta, però... Som enganyats? Que simulat. Sí. Qui ha dit que fa fred? No, jo dic que qui ha dit que fa fred? Bon dia. Bon dia. Jo dic que fa aire. Massa fresqueta vas, eh? Massa fresqueta. I veig l'eixir del sol.
Sí, quin sol? Bon dia. Bon dia. Sí.